Y voy a invitarle a que abra su Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Dice de la siguiente manera: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Dios salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Diga conmigo, era leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una joven, a una muchacha, la cual terminó sirviendo a la esposa de Naamán, el general. Esta dijo a su señor: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, al rey, le relató diciendo: así ha dicho una joven que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria a Naamán: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo está buscando ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el profeta de Dios, oyó, se enteró que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada, y serás limpio. Y Naamán se enojó muchísimo, diciendo: he aquí, yo decía dentro de mí: saldrá el profeta, y estando en pie invocará el nombre de Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas que hay en Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré limpio también? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra
sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas el profeta dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo voy a aceptar. Y le instaba el general que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Dios. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorarle, y se apoyare sobre su brazo o sobre mi brazo, si yo también tengo que inclinarme en el templo de Rimón cuando él haga tal cosa, Dios me perdone, pero lo hago por el servicio al rey. Y él le dijo: ve en paz. Y se fue el general, pues, y caminó como media legua de tierra. Amén y amén. ¿Cuántos nunca habían leído esta historia? Levanten su mano. Muy bien. ¿Cuántos sí la habían leído? Levanten su mano. Wow, qué bendición tan grande. Muy bien. Ahora escuchemos la palabra de Dios para nuestras vidas. ¿Saben? Ayer estuve compartiendo con los jóvenes que se reúnen a las 5 de la tarde en este lugar. Había alrededor de unos 20 y algo de jóvenes. Y Dios me dio una palabra para ellos muy importante. Y la palabra era para que ninguno de ellos se fuera a menospreciar, para que ninguno de ellos fuera a dudar de lo que Dios quería hacer a través de sus vidas, con sus padres, con sus hermanos, con su familia, con sus amigos, con sus conocidos. Que Dios había plantado en ellos algo para dar a esta generación. Y esa palabra nos tocó muchísimo, nos quebrantó de una manera especial. Anoche casi no podía dormir. Esta mañana, cuando me levanté, le pedí al Señor, le dije: Señor, ayúdanos a entender lo importante que somos en esta generación. Que tu iglesia hoy domingo pueda entender como nunca antes lo importante que son en tus manos para esta generación. Y es que eso es lo que yo voy a predicar hoy. Di conmigo: en las manos de Dios. Yo soy muy importante para esta generación. Dilo conmigo: en las manos de Dios. Yo soy muy importante en las manos de Dios. Y escuche algo muy importante. ¿Qué se necesita o qué se hubiera necesitado para persuadir a un general de uno de los ejércitos más poderosos del mundo en ese momento? ¿Qué se hubiera necesitado para hablarle al oído a ese general, que era el favorito del rey? Lo tenía en una estima tan alta que era de sus mejores, porque debido a ese general Dios había dado una de las victorias a Siria más poderosas de su historia. Era un hombre muy poderoso, con muchos guardaespaldas. Era muy rico, demasiado próspero. Tenía el favor del rey en sus manos. Era un hombre con demasiada autoridad, de muchísimo reconocimiento. El gran general del gran rey de Asiria. ¿Qué se hubiera necesitado para persuadir a este general de viajar de su nación a la nación de Israel y buscar el favor de Dios, el Dios de Israel? ¿Qué se hubiera necesitado para convencer a este hombre poderoso de, por un tiempo, abandonar
sus prioridades, abandonar, dejar a un lado su compromiso para ir y humillarse delante del Dios de Israel. ¿Qué se hubiera necesitado? ¿Cuántas personas tal vez en algún momento procuraron un favor del general? Procuraron 5 minutos con el general. Procuraron tal vez inclinar su corazón a algo con el general y no lo habían podido lograr. No habían podido llevarlo a cabo. ¿Saben algo? Lo más interesante de esta lectura no es que ese general haya sido sanado de su lepra. No es que ese general haya sido restaurado en el río Jordán de esas carnes leprosas y sus carnes quedaron como carne de niño, limpios por el poder de Dios. Lo más importante en esta escritura ni siquiera es el profeta de Dios, ni siquiera es el profeta Eliseo, quien ni siquiera salió a recibir al general. Le mandó uno de sus siervos, Gehazi, y le dijo: ve y dile al general que se meta al Jordán 7 veces, se zambulla allí, y a la 7ª vez será sano de su lepra. ¿Saben? Eso no es lo más importante de esta historia. Lo más importante de esta historia y lo más asombroso es que el milagro que recibió este general, que no solamente restauró su vida como ser humano, como persona, no solo le dio una dignidad total y completa, pues a pesar de ser un general, tenía lepra, había una vergüenza dentro de él. La lepra en el Antiguo Testamento era una maldición. La lepra en el Antiguo Testamento era sinónimo de pecado. La lepra en el Antiguo Testamento era una enfermedad que obligaba a las personas que la tuvieran a estar lejos de la gente, a estar lejos de la sociedad. Pero como este hombre era un general, como este hombre era un gran guerrero del ejército de Siria, era un hombre poderoso, pues por supuesto que él tenía que disimular de todas las formas habidas y por haber la lepra que le acompañaba todos los días de su vida. Yo me imagino a este general con guantes, yo me lo imagino con bufandas que le tapaban casi todo su cuerpo, yo me lo imagino con esos sombreros que le tapaban casi toda su cara. Yo me imagino si de pronto llegaba a tener lepra en su nariz o en sus mejillas, tapándose con esos velos. Yo me imagino al general totalmente cubierto para no dejar ver de una manera tan lúcida esa vergüenza que lo acompañaba. Él era un general poderoso, era un general próspero, era un general reconocido, tenía el favor del rey, pero tenía lepra, tenía una mancha en su vida, había una vergüenza con la que él tenía que cargar todos los días de su vida. Sé que su esposa tenía que amarlo muchísimo para vivir como un leproso. Tal vez ella lo ayudaba a bañarse, no sé cómo harían cuando iban a tener relaciones sexuales, porque sé que la lepra emana un olor que no es agradable. Yo no sé sus hijos, yo no sé su familia, yo no sé cómo debía ser esa situación. Incluso para ser un general con lepra, cómo montaba su caballo, no sé, pero solo sé que era difícil lo que le tocaba vivir a este hombre. No sé cuántos años pasaron realmente desde que se contagió de la lepra hasta el día en que fue sanado. Pero yo algo que sí puedo entender es lo siguiente, y es increíble que el milagro, la sanidad, la respuesta que vino a la vida de este hombre, que a la final no solo restauró su vida, sino su familia, restauró igualmente tantas cosas en su gobierno, en su país, a través de este hombre, la libertad que tuvo de volver a vestir sin necesidad de guantes, de volver a salir sin necesidad de un velo, de volver a salir con de pronto ropa un poco más cómoda, de pronto trajes que no fueran tan largos o con tanta de pronto exceso de tela. ¿Sabe algo?
que es increíble, volver a disfrutar las relaciones sexuales con su esposa como nunca antes, volver a disfrutar abrazando a sus hijos, besándolos en todas partes, volver a disfrutar el salir en una pantaloneta a patear una pelota, volver a disfrutar el irse a la playa sin necesidad de tener una camisa puesta. Dios mío, qué maravilloso esto que sucedió. Todo a través de una joven, de una muchacha, dice la Biblia. ¿Y cuál era el trabajo de esta muchacha? Era la ama de llaves, era la ama de casa, era la persona que servía, que limpiaba, que cocinaba, era la persona que estaba ayudándoles en los oficios del día a día en el hogar. Miren ustedes que esta joven que fue llevada cautiva, ni siquiera estaba en su tierra, cautiva, había perdido ya su nacionalidad por la razón de que ya era presa, prácticamente esclava en una tierra extranjera, tal vez alejada de su familia, alejada de comodidades que tal vez tenía en su país, ahora como una esclava o ahora como una mujer de servicio doméstico, pero no como las que hoy tenemos, sino como las que se tenían en ese entonces, que eran esclavas. Escuchen algo. A través de esta joven, Dios le dio la sanidad al general. A través de esta joven, la familia de este gran hombre fue restaurada. A través de esta joven, el mismo rey de Siria se enteró que había poder en la tierra de Israel a través de un profeta que proclamaba ser lleno del Espíritu Santo, tener a Dios en su corazón. A través de esta joven, la esposa del general vivió agradecida por la eternidad. A través de esta joven, el general prometió 3 cosas. La primera: nunca, jamás volveré a ofrecer mis sacrificios a otros dioses, sino al Dios de Israel. Segundo, cada vez que yo vaya con mi rey y él se incline en el templo del dios Rimón, que era ese dios que ellos adoraban, y él apoye su brazo a mi hombro y yo me tenga que arrodillar para poderlo ayudar a que él doble y descanse en mí, yo no voy a adorar a Rimón nunca más. Yo voy a adorar en mi corazón al Dios de Israel. Y lo tercero que dijo este hombre: siempre de aquí en adelante, donde quiera que yo vaya, la gente sabrá que hay un Dios sobre todos los dioses y es el Dios de Israel. Amén. Todo a través de una joven, todo a través de una adolescente que estaba cautiva, que estaba prestando el servicio doméstico. ¿Qué importancia podía tener esta muchacha frente al general si hablamos de términos políticos? ¿Qué importancia podía tener esta joven delante del rey de Asiria si hablamos en términos de gobierno? ¿Qué importancia podía tener esta joven, esta muchacha, esta persona delante de la realeza si hablamos en términos de conocimientos, de historia, o tal vez de poder, o tal vez de linaje de sangre real? Tal vez ninguno. Pero ¿sabe algo? Esta joven entendió algo que todos hoy debemos entender en este lugar. Esta joven entendió algo que todos debemos entender y apoderarnos. De lo contrario, esta generación no va a recibir esos milagros, no va a recibir ese toque de Dios, no va a recibir esa consolación de Dios, no va a recibir esa liberación de Dios. Qué bueno que entendió esta joven, que en las manos de Dios ella era importante para su generación. Sin importar cuánto estudio tenía, si era profesional o no, si era rica o no, sin importar de qué clase social era, si era estrato 8 o estratosfera o estrato 1 o 0, sin importar si vestía ropas reales físicas o vestía ropa común y corriente, sin importar si tenía
tenía 15 o 14 o 16. Esta joven entendió que en las manos de Dios ella era importante para su generación. ¿Y sabe algo? Yo me imagino a esta joven orando por el general. Yo me imagino a esta joven orando por la familia del general, ayunando por ellos. Yo me imagino a esta joven pidiéndole a Dios: Dios, dame la gracia para que cuando yo le hable a la esposa, a mi ama, y le diga que hay solución para ese problema, que hay salida para ese problema, él pueda inclinar su corazón y pueda atreverse a creer por medio de la fe, y así pueda recibir lo que el mundo jamás le podrá dar, lo que el dinero junto jamás podrá hacer, lo que ni siquiera el rey con toda su gloria ha podido hacer y nunca podrá hacer, lo que ni siquiera él con todos sus estudios, con toda su brillantez, con todas sus capacidades, con todos sus guardaespaldas, con todos sus caballos, con todo su conocimiento, con todo el favor que pueda tener, ha podido lograr. Y es su sanidad, la liberación de esa lepra, la liberación de esa vergüenza, la liberación de ese pecado, la liberación de esa carga que lo acongoja a diario y le toca disimular delante de las personas. ¿Sabe algo? Esta joven oró, esta joven ayunó, esta joven buscó a Dios por su general, por la esposa del general, por los hijos, por toda la familia. También incluso tuvo que orar por el rey, porque sabía que el general, para poder dejar su patria, tenía que tener la autorización del rey, las cartas que le dieran permiso. Y no solamente eso, sino también provisión, porque esos viajes costaban, sobre todo para llevar la guardia, los guardaespaldas. ¿Sabe algo? Esta joven no se menospreció. Esta joven entendió que en las manos de Dios era importante para su generación. Ahora, escuche algo con atención. Cada vez que alguien me llama, cada vez que alguien solicita un tiempo para hablar conmigo, yo aprendí algo. Cada vez que yo me paro en este lugar, cada vez que yo visito una casa, cada vez que yo tengo la oportunidad de hablar con alguien, sin importar si es un general, sin importar si es un gran político, sin importar si es un millonario, sin importar si es una persona humilde, sencilla, sin importar quién sea o qué tenga, sin importar incluso cuál sea su problema, yo aprendí a no menospreciarme y aprendí a creer que en las manos de Dios soy importante para esta generación. Y por eso cada vez que alguien me ha llamado, yo me arrodillo, yo le digo: Señor, yo declaro que por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí, tú me has ungido, y me has ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me has ungido para dar vista a los ciegos, me has ungido para dar libertad a los cautivos, me has ungido para sacar de la cárcel a los que han sido llevados prisioneros, me has ungido para dar las buenas nuevas de salvación. Aquí estoy, Señor, usa mi vida conforme a tu voluntad. Y he tenido la oportunidad de sentarme con gente muy rica, gente que se gana 30 millones de pesos diarios, sin hacer nada, porque ya levantaron sus imperios. Gente que tiene posesiones en el país entero, fuera del país. Y hablando con ellos, los he visto llorar y los he escuchado decirme: pastor, me quiero quitar la vida, no le encuentro razón más a la vida, me siento solo, me siento sola, no sé qué hacer, nada me llena, tengo un vacío allá adentro que no sé cómo llenar. He tenido los carros más lujosos, he vivido en las mansiones más lujosas,
He viajado a los países que ni usted se imagina. Pero pastor, me estoy muriendo. Hay una vergüenza que cargo acá adentro. Quiero morir. Y yo lo que he dicho es, yo sé que en las manos de Dios soy una persona importante para esta generación. Y le he hablado del amor de Dios. Y le he hablado del poder de Dios. Y he orado por esa persona. Y he declarado una palabra de bendición de acuerdo a las Escrituras. Y he podido guiar a esas personas a pedirle a Dios que las ayude, a abrirle su corazón a Dios para que haga algo, para que sus vidas no vuelvan a ser las mismas. Tiempo después, no hay cosa más gratificante en la vida que recibir una carta o un email o una llamada o una visita de esa misma persona que se quería morir, diciendo: pastor, gracias por haberme hablado del amor de Dios, gracias por haberme escuchado, gracias por haber orado por mi vida, gracias por haberme mostrado a través de las Escrituras que sí hay salida, que sí había salida para mi problema. Gracias por mostrarme que no era la única que estaba viviendo esta situación. Gracias por enseñarme cuál fue el amor que Jesús tuvo por mí para haber dado toda su vida en la cruz del Calvario. Gracias, pastor, porque hoy soy diferente, soy distinta. Me aferré a Dios con todo mi corazón. Lo estoy buscando todos los días de mi vida. Estoy llenándome todos los días con una palabra. He vuelto a sonreír, he vuelto a sentir que la vida tiene propósito y tiene valor. Y hoy más que nunca, donde quiera que vaya y donde quiera que esté, le diré a los que estén a mi alrededor, empezando por mi familia, que no hay nadie como Dios, como Jesús. No hay mayor gratificación, no hay mayor honra, no hay mayor honor, no hay mayor orgullo que pueda tener un ser humano. Cuando me llaman jóvenes, sus hijos, 18, 19 años, 16 años, 20 años, y me dicen: pastor, estoy metido en drogas, mis padres no lo saben, he caído en tantas cosas, mi padre no lo sabe. He visto cómo otras personas se han quitado la vida. Yo lo he pensado también. No veo futuro para mi juventud, no veo salida. Ya no le encuentro sabor a las cosas. Sé que soy joven y tengo toda una vida por delante, pero me siento frustrado, me siento abusado, me siento usado por esta sociedad, me siento menospreciado, incluso por mi propia familia. No sé qué hacer. A veces siento que mi salida sería meterme en las cosas ilegales, o tal vez la salida sería acabar con mi vida. No encuentro sabor en las cosas. Estoy muy resentida con mi padre, con mi madre. Y yo digo: Señor, aquí está mi vida. Úsame para esta generación. Y hablo con esos jóvenes. Y no hay nada más gratificante y no hay nada más maravilloso que escuchar días después: pastor, gracias por haberme mostrado cuánto me ama el Señor, por haberme mostrado a través de la Escritura que aunque soy muy joven, Dios tiene un gran propósito con mi vida, que todo lo que me ha pasado no es casualidad, sino tiene un plan maravilloso en las manos de Dios. Pastor, gracias, porque ahora decidí perdonar a mis padres. No es fácil, pero lo estoy logrando. Ahora quiero dedicar mi vida
a estudiar, me quiero preparar. No quiero tener nada que ver más con las drogas, no quiero meterme más en la prostitución, no quiero meterme más en los engaños del internet, no quiero meterme más en esas cosas. Quiero dedicar mi vida para ser una persona que pueda dar algo importante a esta generación. No voy a atentar contra mi vida, porque Dios me ha enseñado que Él me la dio con un propósito. No hay nada que se pueda comparar a eso. No hay nada, ninguna alegría, no hay nada que pueda producir más alegría en el corazón que uno escuchar a alguien decir eso. Me he reunido con parejas, con personas, en donde han habido confesiones que dan miedo, que dan terror, que a veces a uno quisiera como salir corriendo, porque no es fácil a veces enfrentar esos casos, en donde le dicen a uno: pastor, si Dios no me habla hoy, yo mato a mis hijos esta noche, y me mato a mí mismo. Vengo luchando con cosas desde hace semanas y meses, y hay voces dentro de mi corazón que me dicen: quítale mejor la vida a tus hijos, porque no les espera nada bueno en medio de esta generación tan cruel y tan perversa. No debiste haberlos tenido. Y quítate la vida tú también, porque para esa soledad, para esas amarguras que tienes ahí desde tu propia niñez, ya no hay salida. Y uno tiembla por dentro escuchando esto. Y yo solo digo entre mi corazón: Señor, usa mi vida, y que yo pueda ser útil en tus manos para esta generación. Y no hay mayor gratificación, ni hay mayor felicidad que luego verlos el domingo con toda la familia aquí aplaudiendo y adorando a Jesús con todo su corazón. Me he sentado con cualquier tipo de persona que usted se imagine y no se imagine, y he llegado a la conclusión: sin importar quién yo sea, lo más importante es quién es Dios. Sin importar cuál sea la persona que esté hablando conmigo, lo más importante es Dios. Sin importar cuánto tenga o posea la persona que está hablando conmigo, lo más importante es Dios. Y he visto generalas sanadas de su lepra por el amor y por el poder de Dios. Tú tienes que entender algo esta tarde: no eres tú, es Dios a través de ti. Tú tienes que entender algo esta tarde: tú no eres quien hace los milagros, es Dios quien los hace a través de ti. Tú tienes que entender algo: el mismo Dios que prosperó a esa persona, el mismo Dios que ha levantado a esa persona, el mismo Dios que escogió a esa persona, es el que te ha escogido a ti. A ti. Tú no te puedes menospreciar nunca más. Tú no puedes cometer el error de tener en poco el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Porque cuando tú te menosprecias, tú menosprecias la sangre de Jesús. Cuando tú te callas frente a la situación que vive alguien
cercano tuyo o no cercano tuyo, sin importar si llega a ser el mismo presidente de la república, y tú tienes la oportunidad y el favor de Dios para hablarle y decirle que Dios existe, que Dios no es una religión, que Dios no es una filosofía, que Dios no es una simple teología, que Dios no es simplemente historia, sino que es real. Y si él humilla su corazón y le pide a Dios con fe en Jesucristo, cualquiera que sea su problema, su vergüenza o su necesidad, él tendrá respuesta de parte de aquel que le amó de tal manera que dio su vida en la cruz del Calvario. Entonces ahí veremos todos juntos la gloria de Dios. Amén. Amén. Puestos en pie, por favor. ¿Sabe? Es increíble lo que estamos hablando en esta tarde. Es increíble, tan sencillo, tan fácil de entender, tan fácil de masticar. Tú eres importante en las manos de Dios para esta generación. Si tan solo nos disponemos todos en las manos de Dios para hablar no nuestro mensaje, sino el mensaje de Dios, para orar lo que dice la palabra, para declarar lo que dice la Escritura. Entonces los más sorprendidos vamos a ser nosotros mismos cuando veamos el poder que Dios va a obrar en las personas. ¿Sabe algo? Hay un general, hay una generala, hay familias enteras, hay jóvenes, hay ancianos, hay hombres, hay mujeres, desde el estratosfera hasta el estrato cero, que necesitan al mismo Dios, al único y verdadero Dios, desde el más grande científico hasta la persona más humilde y sencilla, que solo podrán ser sanados, que solo podrán ser perdonados, que solo podrán ser liberados, que solo podrán ser realmente libres por el amor de Dios y por el poder de Dios.